Listo, muchachos, entonces nos quedamos la vez pasada en planos, entonces volvamos a repasar esa parte de planos. Me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla. La vez pasada quedamos con un ejercicio para que ustedes desarrollaran, pero no hay problema. Primero vamos a hacer un repasito y luego seguimos con ese ejercicio. Entonces, nosotros estábamos viendo vectores en el espacio y cómo son esos vectores, cómo podemos trabajarlos, cómo los graficamos, para que tengamos como una visión de esto. Entonces, un vector geométrico es algo que tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud es la distancia desde la punta hasta la cola. La dirección es la inclinación que tiene la recta donde está ese segmento, donde está este vectorcito, la inclinación que tiene este vectorcito. ¿Ve? Tan raro. Ya. Y el sentido es hacia dónde apunta la punta. Listo. El sentido tiene que ver con la punta, la dirección es la inclinación de la recta que está en este segmento, por donde pasa ese segmento, y la magnitud es qué tan largo es el segmento. Vimos cómo poner los puntos en el plano, cómo es un vector en el plano. Por ejemplo, este vector está en la recta x igual a y, entonces está en esa dirección de esa recta, o con respecto al eje x tiene un ángulo de 45 grados, lo podemos sacar la dirección con esta formulita tangente a la menos 1 de y sobre x. La magnitud la sacamos como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Para cualquier vector de cualquier longitud, ¿cierto? De cualquier r a la n. Podemos mover, este vector es igual a este. Entonces, este vector que tiene origen en 2, 2 y punta en 3, 3, si yo hago la resta entre la cola menos la punta, me queda al revés. Y entre la punta menos la cola, que aquí está borrada, nos va a quedar este mismo vector. Entonces, como es el mismo vector, tiene la misma magnitud, o sea, tiene el mismo largo, tiene la misma dirección, está en la misma recta o tiene el mismo ángulo con el eje X y tiene el mismo sentido, entonces los vectores son iguales. Este vector zapotico y este vector amarillito. Este vector amarillito. Listo. Bueno, por aquí tenemos cómo ponemos los vectores en R3, que nos movemos tanto en X como en Y y hacia arriba en Z, entonces podemos graficar. El mismo vector puede estar en otro lado y lo ponemos en el origen, la misma situación pues que en el plano. Ya si vamos de R4 en adelante, no podemos ver gráficamente cómo son esos vectores, porque los vectores de aquí son de la forma X, Y, Z, W. Tienen 4 partecitas, ¿cierto? Y en general para R a la N, X1, X2, X3, hasta XN, N partecitas, listo. Bueno, entonces vimos magnitudes escalares, longitud, rapidez, temperatura, vectoriales, velocidad, fuerza, magnitud. Hoy vamos a hacer un ejercicio pues con estas magnitudes, un poquito más de física. Y si vimos la suma de los vectores, que es componente a componente, lo mismo que la resta. Vimos cómo se saca la magnitud, cada una de las componentes al cuadrado, sumándolas. El producto punto es aquel en el que multiplicamos componente a componente y sumamos. Entonces 1 por menos 1, 2 por 4, 3 por 5. Lo sumamos. Del producto punto podemos saber el ángulo entre dos vectores.
Entonces, si yo conozco los dos vectores, yo puedo sacar su producto punto y puedo sacar la magnitud. También puedo sacar el ángulo que hay entre ellos. Si yo tengo la magnitud y el producto punto, hago arco coseno o coseno a la -1 para hallar este angulito. Así es como hallamos los ángulos entre dos vectores, ¿cierto? El ángulo pequeño, porque yo podría tener este otro ángulo, ¿cierto? Pero hallamos es el ángulo pequeño que hay entre los dos, este de aquí. Bueno, por aquí hicimos un ejercicio la vez pasada, un ejercicio de desplazamientos, un ejercicio de suma de magnitudes de un avión. Lo hicimos con la ley de los senos y la ley de los cosenos, trabajando con cómo son los triángulos. También podríamos haber trabajado encontrando, poniendo esto en el plano cartesiano, y encontrando cómo se llaman cada uno de esos vectores. ¿Cómo se llaman, cierto? ¿Cuál es su valor en X y en Y? Podríamos haber trabajado también de esa manera. Listo, muchachos. Y empezamos a ver planos. Entonces vamos a hacer un repasito de planos antes de seguir con este ejercicio. Entonces, ¿cómo es que nosotros definimos los planos? Entonces un punto es un punto, una recta es aquello que pasa por dos puntos exactamente. Yo solo puedo, por un punto pueden pasar infinitas rectas, ¿cierto? Pero por dos puntos solo puede pasar una única recta. Ustedes imaginan que eso es una recta, listo. Y por aquí, si nosotros tenemos 3 puntos, por 3 puntos exactamente pasa un plano. Por 2 puntos pueden pasar muchos planos. Puede pasar este planito, puede pasar este planito, puede pasar este otro plano, ¿cierto? Por 2 puntos. Pero por 3 pasa un único plano. Entonces, si nos dan 3 puntos, yo puedo encontrar el plano donde están esos 3 puntos. Si nos dan 2 puntos, yo puedo pasar la única recta que pasa por esos 2 puntos. Y si nos dan un punto, pues un punto es un punto. Ahora, como estamos hablando de planos en el espacio, para yo decir todos los puntos de este plano son de esta manera. Entonces tenemos que tener una ecuación, una forma como algebraica, en la que yo pueda decir, bueno, de esta ecuación, todos los x, y y z que satisfagan esta ecuación es porque están en un único plano. Listo, esa es como la idea de nosotros encontrar la ecuación del plano. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos esa parte algebraica? Bueno, si nosotros tenemos un plano y nosotros tenemos un puntico en ese plano, ese puntico que está en ese plano, si yo estoy en el espacio, yo lo puedo ver como un vector, ¿cierto? Todos los puntos del espacio yo los puedo ver como vectores. Ahora, eso para cualquier punto. Si el punto está ahí, si el punto está aquí, si el punto está aquí, todos son estos infinitos vectores que están dentro de ese mismo plano. Entonces, P me va a denotar todos los X, Y, Z, todos los X, Y, Z que pertenecen a ese plano, o sea, todos los infinitos puntos de ese plano. Ahora, si yo sé que específicamente, estos son los que yo quiero encontrar. Esto es lo que yo quiero encontrar, ese P. Todos los puntos del plano. Si yo conozco un puntico de ese plano, P sub 0, yo conozco este puntico. Bueno, entonces P sub 0 va a tener esta forma. Pues algún número, ¿cierto? Algún vector que tiene 3 números. Lo voy a llamar X0, Y0, Z0. Tiene los ceros porque este sí lo conozco. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito dos cosas. Necesito una cosa que es muy importante, es el vector normal a este plano.
Se llama normal. Pueden haber muchos, ¿cierto? Ojo. Puede haber uno ahí, puede haber uno aquí, puede haber otro aquí, pero recuerden que si tiene la misma magnitud, dirección y sentido, pues va a ser el mismo. Bueno, ahora, si no tiene la misma magnitud, dirección y sentido, no es el mismo, pero lo que sí tiene que tener es que cada vez que yo tenga un vector de eso dentro de ese plano, o sea, si yo hago el vector que está entre P0 y P, y ese vector, ¿cómo lo saco? Ah, pues haciendo la resta, P menos P0, ¿cierto? Este vector de P0 a P, que yo lo puedo poner P0 también, ¿cierto? Es un vector y yo lo puedo trasladar, si yo lo resto, puede estar ahí o puede estar aquí en el origen, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Entonces, ese vector normal va a ser ortogonal a todos los vectores que tenga el plano, a todos los vectores que yo pueda poner ahí encima de ese plano. Entonces, ortogonal significa que si yo paro este vector, lo pongo justo aquí, entre ellos dos se me va a hacer un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a tomar esto y haga el producto punto entre este vector verdecito que es P menos P sub 0 con el vector normal, pues esto me tiene que dar 0, ¿cierto? Porque el ángulo entre ellos es de 90 grados y coseno de 90 nos da 0, como esto de aquí. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que nosotros miramos lo del producto punto? Miren, coseno de 90 grados da 0, por eso el producto punto nos da 0. De aquí es de donde sale que las cosas sean ortogonales. Cuando yo le saco el coseno a 90, es 0. Entonces, cuando el ángulo entre los dos es de 90 grados, pues entonces el producto punto V punto W va a ser igual a 0. Listo, muchachos, entonces, como yo ya sé que para todos los puntos del plano, si yo muevo este puntico, si yo este puntico de acá, llego y lo muevo, este P, yo lo muevo por todo el plano, si yo lo muevo y lo pongo aquí, esperen que... Si yo llego y muevo ese punto con el punto P sub 0 que queda fijo, esperen que no quiere mostrarse como yo quiero. Eso. Si yo llego y lo muevo por todo el plano, siempre van a ser ortogonales a ese vector normal, porque todos esos vectorcitos aquí en el plano van a ser, el P sub 0 queda fijo, pero el P es el que se mueve. Listo. Entonces vamos a tener, devolvámoslo, eso. Vamos a tener esta ecuación de aquí. Esta es la base de donde sacamos la ecuación del plano. Esto es lo más importante. Entender que la ecuación del plano van a ser todos esos puntos, todas esas vectorcitos del plano que son ortogonales al vector normal. Entonces, si yo conozco un punto de ese plano, este punto es fijo, y yo muevo ese punto por todo esto, pues voy a tener este otro vector. Que lo pongo aquí, va a tener este otro vector. Que lo pongo aquí, va a tener todos los infinitos vectores del plano y todos van a ser ortogonales a ese vector normal. Entonces, si yo quiero encontrar todos los puntos P del plano, simplemente vamos a solucionar esta parte de aquí. ¿Cómo nos va a quedar? P. Entonces, podemos hacer dos cosas. Por propiedades del producto punto, el producto punto reparte con la suma o con la resta. Entonces, esto nos va a dar P producto punto N. Si tienen dudas, pueden abrir el micrófono, muchachos. Yo creo que escuché algo. Tal vez. Díganme. ¿Alguien tiene alguna duda? No, listo. Por ahí están diciendo que no. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, esperen un segundito que al parecer se va a descargar el computador. Vamos a cargar de una vez.
Luego se apaga y, y me quedo aquí hablando sola. Bueno, muchachos, entonces esto nos va a dar igual. Bueno, esto se reparte, entonces me queda P producto punto del vector normal menos P sub 0 producto punto del vector normal nos va a dar igual a 0. Y como se está restando, lo puedo pasar al otro lado a sumar, entonces esto me queda P producto punto del vector normal nos va a dar igual a P sub 0 producto punto del vector normal. Esta es la ecuación vectorial del plano. Estas dos son la misma. Ecuación vectorial del plano. Ahora, si yo distribuyo eso, si yo le doy los valores a cada uno de ellos, por ejemplo, P es X, Y, Z, el vector normal lo voy a llamar A, B, C, es un numerito, 3 numeritos, ¿cierto? Es un vector con 3 numeritos. Este producto punto va a ser igual, a ver, corramos esto un poquito para acá. Le da por tirarlo por ahí a todo raro. Ve, no se deja mover bien esta cosita. Ya. Bueno, entonces, si yo sé que este se llama así y esto va a ser igual a P0, pongámoslo aquí encimita para que no nos perdamos, esto es P producto punto el vector normal. Entonces, P es XYZ punto ABC va a ser igual a P sub 0 producto punto el vector normal. Entonces, ¿quién es P sub 0? X0, Y0, Z0. Producto punto ABC, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener, el producto punto es componente a componente, entonces vamos a tener A por X más B por Y más Z por C por Z es igual a, entonces esto me va a dar A por X0 más B por Y0 más C por Z0. Pero esta parte de aquí que tenemos acá es un número, ¿cierto? Yo conozco X0 y conozco A y conozco B y conozco C, esos dos puntos yo lo conozco. Entonces, la ecuación del plano me queda de esta forma, donde X, Y y Z son variables, A, B y C son numeritos reales que yo conozco, y D, esto nos va a dar, esa parte verdecita nos da un numerito. Entonces, esta es la ecuación ordinaria del plano. La cartesiana del plano, qué pena. Ecuación cartesiana del plano. Perpendicular al vector n. ¿Y qué pasa por x0, y0, z0? Entonces, ecuación cartesiana del plano. Entonces, podemos encontrar planos con esta ecuación. Es lo más común, encontrar los planos con esta ecuación. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Esta ecuación quiere decir que si yo cambio en los punticos, el punto x, y, z, por algún puntico, y cuando yo la X lo multiplico por A, la Y lo multiplico por B y la C la multiplico por Z, siempre, siempre, siempre me tiene que dar ese numerito D. Si eso pasa, quiere decir que todos esos puntos están en el plano. Si no satisfacen esta ecuación, entonces no están en el plano. Listo, muchachos, entonces hagamos un ejercicio. Hagamos ese ejercicio que dejamos como de la vez pasada.
Entonces me dicen encontrar el plano que contiene a los puntos 1, 3, 2, menos 1, menos 2, 4 y 3, 5, 2. Listo, entonces copiamos este y lo dejamos allí para que lo trabajemos. Entonces aquí está el ejercicio, entonces me dice, hay que encontrar el plano que contiene a estos 3 puntos. Como sabemos que son 3 puntos, va a existir un único plano que contiene a los 3. Listo, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a solucionar esto? Entonces, ¿qué podríamos hacer primero? Dibujar esos 3 puntos en el espacio. ¿Cierto? Ustedes llegan y hacen su plano, su espacio y decimos, bueno, en X me muevo 1, en Y, si esta es la X, esta es la Y, esta es la Z, ustedes pueden poner la Y donde yo puse la X, no hay problema, con tal de que la Z sea la vertical, ¿cierto? Es como la convención más usual. Entonces, 1 en X, 3 en Y 2 en Z. El primer puntico que haría, pues me muevo 1 en la X, 3 en la Y, estamos como por aquí, y 2 en la Z. Entonces, este va a ser ese primer vector. ¿Va a ser un puntico? Sí, lo podemos ver como un vector o como un puntico. El primer puntico del plano y así ponemos todos los puntos. Y vamos a tener un plano que pasa exactamente por esos 3 puntos. Ahorita se los dibujo un poquito mejor. Entonces, si yo solamente quiero encontrar la ecuación del plano, pues uno hace un plano. Y dice, bueno, tengo 3 puntos. Listo, pero ¿qué tengo que hacer? Recordemos, del plano necesito tener un vector normal y necesito un punto que yo conozca del plano. Bueno, yo conozco 3 puntos del plano, ahí ya voy bien. Tengo P sub 0. Puedo escoger P sub 0 sin problemas. Tengo esta partecita, pero no tengo ni el vector normal. Necesito ese vector normal. Bueno, entonces, ¿cómo podemos sacar el vector normal? Entonces, podemos sacarlo utilizando el producto cruz. El producto cruz no lo hemos visto aquí, pero ya lo vamos a ver con este ejercicio. Entonces, el producto cruz, ¿qué es lo que hace? Si yo tengo 2 vectores, el vector A y el vector B, y yo hago el producto cruz entre los dos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, lo que uno hace es el determinante. En la primera línea de ese determinante, uno pone IJK si estamos trabajando en 3 dimensiones. Si estamos trabajando en 2 dimensiones, solamente voy a poner los vectores IJ. Entonces ponemos en la primera IJK. En la segunda línea, si A era A1, A2 y A3, y B era B1, B2, B3, el producto punto es, en la segunda línea ponemos los del primero del producto, A1, A2, A3, y en la segunda ponemos del segundo, en la última, B1, B2, B3. Y simplemente sacamos el determinante. Podemos sacar el determinante de muchas maneras, ¿cierto? Que podemos hacer distintos métodos para desarrollar ese determinante. Ahorita, solucionando miramos cómo podemos solucionar eso, por si alguien no sabe cómo solucionarlo. Pongámoslo un poquito más abajo, como aquí en esta esquinita. Listo. Bueno, muchachos, pero entonces yo necesito 2 vectores. Para yo poder hacer ese producto cruz, el producto cruz lo que hace es me genera un vector perpendicular. Esto genera un vector perpendicular a A y a B al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo 2 vectores de esta manera, yo siempre los puedo llevar al origen. Entonces, si yo llevo esos 2 vectores al origen,
y hago su producto cruz, esto siempre, siempre, siempre me va a dar un vector que es ortogonal o hace esos 90 grados con los dos vectores al mismo tiempo. Me puede dar este o me puede dar este otro, ¿cierto? El mismo, pero hacia abajo, dependiendo si yo hago el producto cruz A cruz B o si hago B cruz A. Cuando hago el producto cruz A cruz B, pues me va a dar un valor. Y como ustedes pueden saber, o si no saben, se los voy a decir, si yo hago el producto cruz al revés, si yo hago B cruz A, esto es exactamente lo mismo que menos A cruz B. Queda negativo. Por eso es que nos da el vector positivo y el vector hacia arriba y hacia abajo. Ah, que no necesariamente tiene que ser hacia arriba y hacia abajo. Todo depende de cómo estén esos vectores, ¿cierto? Esos vectores pueden estar así, pueden estar así, pueden estar así, pueden estar, ¿cierto? Podemos darle como muchas formas, pueden estar desde muchos lados. Los vectores pueden ser más grandes, más pequeños, más alargados, pero esa es la idea, ¿cierto? Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Hoy han estado como muy callados, muchachos. Pero yo sé, apenas estamos haciendo un poquito de repaso y estamos solucionando este ejercicio. Ya vamos a empezar pues a hacer un poquito más de ejercicios para que ustedes, pues como se supone que este ejercicio pues ya se los había dejado, para que ustedes lo pensaran para los que vinieron la vez pasada, pues lo pensaran, tuvieran ese tiempito, por eso lo estamos solucionando. Listo. Ya vamos a hacer más ejercicios para que ustedes rayen, entonces no se les olvide tener una hojita al lado para que ustedes vayan rayando. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría este planito de acá? Bueno, entonces tengo 3 puntos. Entonces, estos 3 puntos yo los puedo ver en el plano como 3 vectores. Bueno, por ahí Cris Ángela nos dice que todavía no tienen dudas, súper bien. Entonces, estos 3 puntos los podemos ver como 3 vectores desde el plano, ¿cierto? Desde el origen. 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo para poder sacar ese vector normal, necesito que sacar unos vectores que estén dentro de ese plano. Entonces, yo lo que en realidad necesito es esto de aquí. Estos puntos que nos dieron son estos. Y nos va a dar un plano de ese estilo, ¿cierto? Y yo lo que en realidad necesito es este vector y este vector. O este vector y este vector. ¿Para hacer qué? Para nosotros poder sacar ese vector normal con el producto cruz, que sea ortogonal a todos los puntos de ese plano. Listo. Entonces, para sacar ese vector normal, tenemos que hacer un producto cruz. Entonces, tenemos que decir, bueno, yo voy a coger esos vectores que tengo ahí. Voy a llamar A al vector 1, 3, 2. Voy a llamar B al vector -1, -2, 4. Y voy a llamar C al vector 3. Esperen, yo cambio de punta, más delgadita. 3, 5, 2. Listo, entonces ya les di nombrecitos. Ahora, para yo encontrar esos vectorcitos que escribí azules, que no son estos, ¿cierto? Estos son estos, A, B y C. Para yo encontrar esos vectorcitos azules, pues, ¿qué tengo que hacer? La diferencia entre estos vectores. Entonces, ¿cuánto me da? Por ejemplo, ¿cuánto me va a dar
Un segundito, muchachos. Por ejemplo, ¿cuánto me va a dar A menos B? ¿Cierto? A menos B me va a dar. Y le quito B. Entonces, 1 menos 1 da 2. 3 menos 2 da 5. Y 2 menos 4 da menos 2. Y por ejemplo, si yo hago A menos C, porque recuerden que miren, si yo tengo que este es A, este es B y este es C, esto es punta menos cola, entonces al revés. Pongamos, este es el vector BA y este es el vector, pongamos BC. Entonces, ¿cuánto me va a dar B menos C? Si este es B, este es A y este es C. Listo, entonces BC nos va a dar B menos C, no, C menos B. Entonces esto nos va a dar C menos B nos da 3 menos 1 nos da 4, 5 menos 2, menos 2, recuerden, este menos es el de la fórmula, el menos del B, nos va a dar 7 y también aquí nos va a dar menos 2. Listo, entonces ya tenemos dos vectores que están sobre ese plano, encimita del plano. Entonces el vector normal va a ser hacer el producto cruz entre BA y BC. Que ustedes quisieron hacer otra combinación, que no, que yo quería hacer C con A y C con B, que yo quería hacer A con B y A con C, cualquiera de las tres les sirve, no hay ningún problema. Entonces hacemos el determinante de I, J, K. Aquí ponemos el primer vector, este primerito, nos va a dar 2, 5 menos 2, y ponemos el segundo, 4, 7 menos 2. Y solucionamos ese determinante. ¿Cómo se soluciona ese determinante? Ese determinante se soluciona de la siguiente manera. Entonces podría darles la definición larguita de esto, pero pues fácilmente, muchachos. Más, menos, más. Listo, siempre recuerden, más, menos, más. Positivo, negativo, positivo. Se saltan, empezando con positivo en la primera I. Podemos hacer con cualquier vector, con cualquier fila. Pero aquí lo vamos a hacer con la fila I, J y K, que es la que nos interesa. ¿Por qué el I, el J y el K? Yo cualquiera de estos vectores, por ejemplo, el vector A, lo puedo escribir en forma de vector así, lo puedo escribir así en forma gráfica o lo puedo escribir de la siguiente manera. Este A, que es 1, 3, 2, o sea, en la primera componente tiene un 1, en la segunda componente tiene un 3 y en la tercera componente tiene un 2, yo puedo escribir el mismo vector como 1, la primera componente más 3 de la segunda componente más 2 de la tercera componente. Escribir esto es exactamente lo mismo que escribir este que tenemos aquí arriba. Es simplemente otra notación de vectores. Entonces, cuando yo escribo 1 en I, pues entonces no lo pongo porque ustedes saben que poner el 1 se ve feo, poner el 1 en cuando nosotros estamos trabajando así aritméticamente, ¿cierto? Si estamos multiplicando por otra cosa. Entonces nosotros estamos diciendo, estas que tenemos aquí en realidad son los vectores importantes o lo que nos movemos tanto en la X, en la Y y en la Z. Entonces, el I en realidad es el vector unitario, o sea, que tiene magnitud 1, recuerden, por ahí vimos que era unitario, que tiene magnitud 1, que está justo en la recta de X. Este sería el vector I. El vector J tiene magnitud 1 y está justo en la de Y. Y el vector K tiene magnitud 1 y está justo en la de Z, en el vertical y positivo. Entonces, cuando yo multiplico
cada uno de estos por este vector unitario, pues nos va a dar exactamente el vector que ya tenemos, ese puntico que tenemos ahí arriba. Nos va a dar exactamente este que tenemos aquí. Entonces no se preocupen, esto simplemente es otra notación del mismo vector. Entonces esta sería la parte gráfica, esta sería esta parte así como vectores ordenados, y esta sería la parte con los vectores unitarios I, J y K. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Por eso es que nosotros ponemos aquí I, J y K. Entonces, ¿cómo nos va a dar esto? Entonces ya sabemos I más, J menos, K más. Entonces hacemos I por el determinante y lo que hacemos es, cuando yo me paro en I, tapo la fila de I y la columna de I. Entonces me queda algo del estilo 5 menos 2, 7 y menos 2. Entonces lo que nos sobra es lo que vamos a poner en ese determinante más chiquito que multiplica a la I. Se llama menor, este de aquí. Entonces ya sabemos que el I va positivo, entonces aquí va un menos J, entonces este menos de la definición del determinante, y volvemos y hacemos lo mismo. Cogemos la fila donde está, pues la columna donde está y la fila donde está y las tapamos. Lo que nos sobra, hacemos el determinante de lo que nos sobra y lo multiplicamos por ese J. María, disculpa. En la esquina inferior izquierda sería un 7, no un 4. En la esquina inferior izquierda sería un 7, no un 4. Aquí, la resta quedó mal hecha. A ver, C es 3 menos 1. No, ahí donde estabas en el determinante, cuando cuadraste el determinante y mira que es 5 y debajo el 7. Ah, sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, claro, si nosotros nos devolvemos, aquí, si yo tapo la fila 1, la columna 1 y la fila 1, me queda 5, debajo 7, menos 2, súper bien. Sí, entonces aquí va, es un 7. Súper. Qué bueno, estás prestando atención. Espero que los demás también lo hayan visto. A veces uno no se da cuenta de las cositas que escribe, ¿cierto? Listo, muchachos, entonces, J, tapamos la fila 1 y la columna 2 y escribimos lo que nos sobró. ¿Qué nos sobró? 2, 4, menos 2, ¿cierto? Entonces escribimos eso. 2, 4, menos 2. Y más, aquí nos queda menos, y el I es más, y el K también es más. Más, ¿y qué menor nos queda? ¿Quién me puede decir cuál es el menor que queda? Tapando la primera fila y la tercera columna. 2, 5, 4 y 7, ¿no? 2, 5, 4 y 7. Muy bien, porque si tapamos la primera fila y tapamos la tercera columna, nos queda 2, 5, 4 y 7. Entonces miren que no es cosa del otro mundo, así es como se hacen los determinantes, más, menos, más. Escribimos la primera partecita, es el primer numerito que tenemos ahí. Y tapamos la fila, tapamos la columna en donde está paradito ese numerito y escribimos el determinante de lo que nos sobra, de lo que no tapamos. ¿Listo? Muy bien, José. Por ahí José también nos dijo 2, 5, 4 y 7. Y ahora, ¿cómo se hacen los determinantes de 2 por 2? Los determinantes de 2 por 2 se hacen de la siguiente manera. Multiplico en cruz este por este, menos este por este. Este por este, menos este por este. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda I
de 5 por menos 2 menos la multiplicación del otro lado. 7 por menos 2. Menos J. 2 por menos 2 menos 4 por menos 2. Más K. 2 por 7 menos 4 por 5. ¿Cierto? Entonces 2 por 7 menos 4 por 5. Así se hacen los determinantes de 2 por 2. Entonces siempre cuando tenemos un determinante la idea es llevarlo a 2 por 2. Le bajamos utilizando los menores. Le bajamos como la dimensión a esa matriz y nos va quedando de esta manera. Entonces en realidad ese vector normal nos queda de la siguiente manera. Nos queda y por 5 por menos 2 da menos 10, menos por menos da más, 7 por 2 da 14, más 14, menos J por, y nos va a quedar un numerito, ¿cierto? 2 por menos 2 da menos 4, menos por menos da más, 4 por 2 da 8. ¿Me van revisando ahí, muchachos? No se les olvide que uno se equivoca haciendo cuenticas para que les quede igual. Más K de 2 por 7 da 14 menos 20. Entonces, en total nos queda menos 10 más 14 da 4 en I. Menos 4 más 8 da 4 positivo por este menos 4 en J. Y 14 menos 20 me da menos 6 en K. Entonces, este va a ser nuestro vector normal. 4 en I, menos 4 en J, menos 6 en K. ¿Cómo lo puedo escribir yo también? Yo lo puedo escribir también así. Recuerden que esto es una notación. ¿Esto qué quiere decir? Que 4 está en la primera posición, que menos 4 está en la segunda posición y que menos 6 está en la tercera posición. O sea, esto lo puedo escribir como 4, menos 4, menos 6. Si les gusta más esta notación, pueden volver a la notación de esta forma. Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta ahí? Entonces, si ya tenemos el vector normal y tenemos un punto, ¿cuál? Pues podemos coger cualquiera, podemos coger A, B, C, cualquiera. Ya podemos sacar nuestro vector normal, ya podemos sacar nuestra ecuación del plano. Entonces, yo voy a coger, por ejemplo, A. A es 1, 3, 2. Y el vector normal es 4 menos 4 y menos 6. Entonces, A vale 1, 3, 2. Y el vector normal vale, A sería nuestro P sub 0, para que no nos confundamos, 4 menos 4 y menos 6. Y simplemente hacemos la ecuación del plano. ¿Cuál es la ecuación del plano? Bueno, P producto punto P sub, el vector normal es igual a P sub 0 producto punto el vector normal. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto nos da? Todos los puntos del plano X, Y, Z, producto punto 4 menos 4 menos 6 va a ser igual a 1, 3, 2, producto punto 4 menos 4 menos 6. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 4x menos 4y menos 6z es igual a 1 por 4 da 4, 3 por menos 4 da menos 12 y 2 por menos 6 da menos 12. Entonces esto me va a dar 4x menos 4y menos 6z es igual a menos 12 y menos 12 da menos 24 más 4 da menos 20. Listo, muchachos. Y así se solucionaría. Entonces, ¿cómo nos podría quedar? Esta es una ecuación
cartesiana del plano. Otra ecuación cartesiana del plano, pues yo puedo multiplicar a ambos lados por un medio, dividir entre 2 todo, porque todo se puede dividir entre 2, y esto me puede dar 2x menos 2y menos 3z igual a menos 10. Y va a ser la misma, nos va a dar el mismo plano, porque miren que es la misma ecuación. El plano van a ser esos x, y, z que satisfagan esta ecuación, y los mismos x, y, z satisfacen esta. Entonces vamos a poder tener muchos vectores normales, porque recuerden que aquí nosotros vemos de una vez el vector normal, miren, 4 menos 6. De una vez nosotros aquí nos damos cuenta de cuál es el vector normal. Vector normal pueden haber varios, ¿cierto? Porque hay varios vectores, infinitos en realidad, que van a ser ortogonales con todos los vectores del plano, ¿cierto? Con todos esos vectorcitos que podamos hacer en el plano. Y así es como nosotros encontramos la ecuación del plano. ¿Dudas, inquietudes ahí, muchachos? Profe, Sí, dime. ese vector director que se toma ahí, digamos, iría desde el origen. ¿El vector normal? Sí, el vector normal, perdón. Ese vector normal, sí, claro, para que se llame así, iría desde el origen. Lo podemos mover, pero nos da, cuando lo llamamos así, es porque va desde el origen. ¿Cierto? Es distinto yo decir, bueno, ese vector va desde el punto A hasta el punto B. Cuando ya lo llamamos de esta manera, es porque va desde el origen, sí. Y ya tú lo puedes trasladar, recuerda que lo puedes trasladar de esta manera, poniéndolo donde lo necesites para ver que te da 90 grados con todas las partes del plano. Listo, gracias. Listo, con gusto. Bueno, muchachos, por aquí les tengo un ejercicio para que hagamos. De una vez, ¿dónde estás? Por aquí. Por ejemplo, bueno, muchachos, un poquito más aplicado para que sea como más interesante. Bueno, entonces piensen en un cubo. Pensemos en un cubo de esta forma. Entonces, vamos a ver el espacio X, Y, Z. Me voy a mover 1 en Y, me voy a mover 1 en X y me voy a mover 1 en Z también. Listo. Y vamos a hacer un cubo justo de estas dimensiones. Entonces, me muevo aquí en 1, aquí está menos 1, ¿cierto? Un cubo, hagamos primero esta parte que es más fácil, para que quede mejor. Eso. Ustedes se imaginan que está derechito. Debería de haberlo hecho con negro. Vamos a hacer pero con negro para que quede más fácil. Más bonito. Entonces. Entonces vamos a hacer un cubo con estas medidas. ¿Listo? Ahí está el cubito. Bueno, muchachos. Entonces a mí me dice, halle este plano que tenemos aquí. El plano que va justo por la mitad de ese cubo. Este planito que pasa justo por la mitad de ese cubo. Este es el que yo quiero hallar.
Entonces me dice, encuentre la ecuación del plano. Listo, muchachos, encuentren la ecuación de ese plano, inténtenlo, me avisan cómo les va, me escriben en el chat, la ecuación es esta. Listo, muchachos, entonces, 2 minuticos, 3 minuticos para solucionarlo.
Listo, muchachos, ¿cuánto les dio? ¿Cómo les dio? ¿Cómo les fue? Pueden ir poniendo sus respuestas en el chat o necesitan más tiempo. Cuéntenme a ver. Cuéntenme, muchachos. Díganme, a ver, ¿les dejo, doy más tiempito o ya lo solucionaron o no saben cómo hacerlo? Todas esas son preguntas, son respuestas válidas. Bueno, Cris Ángela, por ejemplo, nos dice, yo aún no termino. Listo, no hay problema. Otros 2 minuticos más para que acaben ese ejercicio. Bueno, por ahí ya están dando sus respuestas en el chat. Muy bien, súper bien. Por ejemplo, Jorge le dio x menos y igual a 0. A Natalia le dio menos x más y menos x igual a -1. A Andrés le dio menos x más y igual a 0. A Joan Sebastián le dio menos x más y igual a 0. Pero no me dicen, no, bueno, no sé qué tanto sentido tenga que dé menos x más y igual a 0. Bueno, súper bien. Muchachos, ¿algunos necesitan más tiempo o solucionamos el ejercicio? Bueno, muchachos, como el que calla otorga, entonces solucionemos el ejercicio, ¿cierto? Bueno, entonces miremos. Tenemos un cubito, es un cubo porque tiene misma longitud, ¿cierto? De aquí a aquí mide 1, 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 aquí, todos los laditos de ese cubo miden 1, ¿cierto? Bueno, entonces es un cubo, empezando por ahí. Ahora, yo necesito es encontrar ese plano que está ahí en la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo necesito 3 puntos
de ese plano, pero yo los puedo encontrar fácilmente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un punto, voy a coger, por ejemplo, este punto, ustedes pueden coger otros. Voy a coger, por ejemplo, el punto 0, 0 y voy a coger este otro punto. Ah, que es que a mí no me gusta trabajar con A, B, C, D, no hay problema, trabajé con P, con punto. Entonces, por ejemplo, este puede ser el punto P, este puede ser el punto Q y este puede ser el punto R. Ah, que a mí me gusta trabajar con otras letras, claro, no hay problema, como usted quiere. Entonces, ya tengo 3 puntos en el plano. Entonces, como tengo 3 puntos, yo puedo generar un plano. ¿Cómo? Encontrando, por ejemplo, este vector. No, esperen que con el azul, el morado como que no cuadra muy bien. Hagámoslo con zapote. Encontrando este vector de aquí, de P a R. Esperen que este es R. Con zapote dije que lo iba a hacer listo. Encontrando este vector aquí, de P a R. Este vectorcito acá y este vectorcito acá. Hacemos esto y encontramos el vector normal, ese plano, y listo. Podemos decir cómo es que se llama ese plano, ¿cierto? Entonces, PQ, ¿qué va a ser este vector PQ zapotico de P a Q? Bueno, entonces ya sabemos que esa va a ser la resta entre Q y P. Entonces esto nos va a dar Q menos P. ¿Cómo se llama Q? ¿Cómo se llama P? Ah, bueno, ¿cierto? Tenemos que saber quién es P, quién es Q y quién es R. P muy fácil. P está en el origen, entonces P va a ser 0, 0, 0. ¿Cierto? Ahora, R también está fácil, porque miren, R es este puntico que tenemos aquí arriba. Entonces, este vectorcito de aquí a aquí va a ser, me moví 0 en la X, me moví 0 en la Y, no me moví, miren que está bien en el eje Z, y me moví 1 en Z. Entonces ese vector R es 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Ahora, el vector Q, si ustedes se dan cuenta, para yo encontrar ese vector Q, lo que hice fue moverme en la Y1 y en la X1. Pero no me moví nada en la Z, estoy en el plano XY. Entonces la Z vale 0, la X vale 1 y la Y vale 1. Para ese punto Q. Bueno. Ahora sí encontremos esos vectores apóticos. El vector de P que va de P hasta Q va a ser, cojo la Q y le resto P. Como P vale 0, pues me va a dar Q, ¿cierto? El mismo Q. Ahora, si yo hago PR, el vector PR, pues va a ser el mismo vector R, ¿cierto? Porque esto va a ser R menos P y listo, facilito, nos da 0, 0, 1, porque P es 0, 0, 0. Entonces, cogí esos dos vectores. Ahora sí, como ya tengo esos dos vectores, ya puedo sacarle el vector normal. ¿Quién va a ser el vector normal? Ah, pues haga el producto cruz entre el vector PQ con el vector PR. Entonces, ¿esto qué va a hacer? En la primera línea, IJK. En la segunda línea, 1, 1, 0. Y en la tercera línea, 0, 0, 1. Y solucionamos este para encontrar ese vector normal. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos va a dar? Ah, listo, esto nos va a dar igual. Ah, y por el menor, 1, 0, 0, 1. Tapamos la primera fila, la primera columna y me queda solo 1, 0, 0, 1. Menos J por 1, 0, 0, 1. ¿Cierto? Si yo llego y tapo aquí, me queda 1, 0, 0, 1. Ahora, más K, tapo 1, 1, 0, 0. Entonces esto nos va a dar 1 por 1, 1. Menos 0 por 0 da 0. Entonces esto me va a dar I menos J. 1 por 1 da 1, menos 0, 0. Más 1 por 0 da 0. 0 por 1 da 0, más 0 en K.
Entonces esto me va a dar I menos J. Porque cuando yo multiplico por 0, me va a dar 0, ¿cierto? Entonces en realidad ese vector normal está en el plano XY. Eso es lo que nos está diciendo. Se mueve 1 en la X y menos 1 en la Y. Ya encontré mi vector normal. Ahora, ¿qué necesito? Si yo graficara ese vector normal, esperen que me faltó el 0 en K. Si yo graficara ese vector normal, 1 en X menos 1 en Y, 0 en K, entonces tendríamos este vector. 1 en X menos 1 en Y, 0 en K. Entonces, 1 en X, si nosotros alargamos aquí un poquito la Y, por aquí va a estar el menos 1. Entonces, me están diciendo el vector 1 en X menos 1 en Y, por aquí, 0 en K. Este vector de aquí va a ser perpendicular a estos dos vectores y perpendicular a ese plano. Listo, ya lo vamos a hacer en GeoGebra para que les quede un poquito más clarito, que se vea mejor. Yo sé que ahí está la idea en el dibujo. Listo, este es el vector normal. Ah, que si yo hubiera hecho el producto cruz al revés, si yo hubiera hecho PR, producto cruz PQ, les hubiera salido para el otro lado. O sea, el negativo hubiera sido la X. Listo, les hubiera salido este de aquí. Pero en este caso no salió este. Bueno, ya tengo el vector normal, tengo un montón de puntos. Por ejemplo, utilicemos el punto fácil, utilicemos 0, 0. Entonces, ¿cómo nos queda? P producto punto, vector normal es igual a P sub 0, producto punto el vector normal. Pero si yo cojo P sub 0 igual a 0, 0, 0, entonces X, Y, Z, producto punto, 1 menos 1, 0, va a ser igual a 0. Cuando yo multiplico, cuando hago el producto punto con 0, pues multiplicar 0 por cada una de las otras componentes, pues nos va a dar 0. Entonces aquí me queda 1 por X menos 1 por Y más 0Z es igual a 0. Entonces, muy bien, por ahí lo escribieron. X menos Y igual a 0 es el plano. Este va a ser el plano que pasa justo por la mitad de ese cubo. Ahora, veamos esto un poquito más aquí, escrito como más bonito. Entonces, el verde es el Y el rojo es el X. Entonces, pongámoslo así para que nos quede parecido como lo teníamos. Entonces, acerquémoslo, acerquémoslo. Como por aquí está bien, listo. Entonces, si yo voy a hacer ese cubito, entonces, a ver, yo tengo el cubo aquí en 0, aquí en 1, y ahí ya me quedó el cubo, listo. Bueno, quitémosle los puntos para que no nos confundamos. Listo, entonces aquí tengo el cubo. Mírenlo, es el mismo cubo, se mueve 1 para la X, se mueve 1 en la Y y se mueve 1 hacia arriba, ¿cierto? Es el mismo cubito que teníamos ahí. Ahora, si yo sé que la verde es la X, ojo, la verde es la X, la roja es la Y. Ah, no, al revés. La roja es la X, la verde es la Y. Como esto no tiene bien marcaditos la X y la Y, se le puede marcar. Márquenme los cuadraditos. No, sí me gustan estas rayitas. Entonces, si yo voy a hacer ese plano, digámosle, hágame el plano X menos Y igual a 0. Y miren que ahí me hizo exactamente el plano que nosotros estábamos buscando. Yo escribir X menos Y igual a 0 nos hace ese plano que pasa por el vector, por el punto, por estos puntos, por el punto 0, 0, por el punto 1, 1, 0 y por el punto R que lo llamábamos 0, 0, 1.
por estos 3 puntos, este de aquí arriba, este de aquí abajo y este de aquí. Entonces, si nosotros graficamos ese vector normal que nos salió, el vector normal que nos salió fue 1 menos 1, 0. Va a darle n es igual a 1 menos 1, 0. Entonces, miren dónde me quedó el vector. Ven que yo lo veo así bien perpendicular ahí. Vamos a ver si se ve que es bien perpendicular. Si ven que hace como 90 grados con él. Ah, que yo quiero saber cuánto me dan ángulos. GeoGebra me va a ayudar. Sí, claro. Usted llega y le da por aquí. Ya les digo dónde. Revisemos, plano perpendicular. Este tiene plano perpendicular, plano paralelo. Ángulo. Eso, aquí está el ángulo. Entonces, hagamos el ángulo entre este vector y este. Esperen que me toca sacarle el vector, ¿cierto? Para que me dé el ángulo exactamente. Entonces, hagamos el vector E, pero como vector. Nosotros lo llamábamos R, por ejemplo. R mayúscula era 001. Pero no me lo hizo como vector, no hay problema. Nosotros hagamos aquí el vector. Este y este. Entonces, si yo cojo ese vector, que ese vector está bien ahí en el plano, miren, está justo ahí en el plano ese vectorcito que nosotros llamábamos R. Si ustedes miran, cuando yo hago el ángulo entre esos dos vectores, el ángulo entre este vector y entre este vector, miren que nos da exactamente 90 grados. Ahí está el angulito, a ver, acerquémonos. Miren que ahí exactamente nos dice que entre esos dos vectores hay 90 grados. Y para cualquier vector que ustedes cojan de ese plano, con ese vector normal también les va a dar 90 grados. Y si les hubiera dado este, pero aquí al otro lado, chun, también daría 90 grados. Muchachos, dudas, inquietudes con respecto al ejercicio. Un poquito mejor así con GeoGebra se ve un poquito mejor, ¿cierto? Bueno, ¿cómo nosotros sabemos si dos planos son paralelos o dos planos son perpendiculares? Entonces, ¿eso cómo se saca? ¿Cómo nosotros miramos eso? Bueno, entonces, eso lo miramos de la siguiente manera. Ya les estoy compartiendo, me avisan cuando vean mi pantalla. Listo, ya están viendo mi pantalla. Sí, María. Listo. Dos planos son paralelos si tienen una normal en común. ¿Cómo así? Ah, bueno, entonces, ¿qué significa que las cosas sean paralelas? Que si yo la extiendo, lo extiendo, lo extiendo lo más que yo pueda, nunca se van a tocar, ¿cierto? Dos planos son paralelos. Si este vector es normal a este plano y yo lo traslado, también va a ser normal a este plano. Eso significa que sean paralelos, que la normal es común para los dos. Ese vector normal. Ahora, ¿qué significa que sean perpendiculares? Entonces, esperen. Primero, ¿qué significa que haya un ángulo entre dos planos? O sea, si yo tengo aquí un planito, vámonos con otro color para que se vea bien. Si yo aquí tengo este plano azul, y aquí tengo este plano morado,
¿cierto? Entonces, yo quiero saber cuál es el ángulo que forman esos dos planos. O sea, cuando yo los corto así como qué ángulo tienen entre ellos. Primero, antes de decir perpendiculares, ortogonales, ¿cierto? ¿Qué ángulo tienen entre ellos? Entonces, el ángulo que hacen dos planos es igual al ángulo que hacen sus normales o sus vectores perpendiculares normales. Es igual. Entonces nosotros no tenemos la idea ni tenemos la definición de cómo hacer un ángulo entre dos planos, pero nosotros sí sabemos cuál es el ángulo entre dos vectores, ¿cierto? Entonces el ángulo que hacen entre los planos es igual al ángulo que hacen sus normales. Entonces, por ejemplo, si el moradito tiene vector normal, como aquí, perpendicular a él, y el azulito tiene vector normal, como aquí, ¿cierto? De esta manera. Si yo los pusiera ambos con el mismo, ¿cierto? El normal 1 y el normal 2, por ejemplo. Entonces, el ángulo entre esos planos va a ser el ángulo que hay entre sus vectores normales. Entonces, primero tendríamos que sacar los vectores normales y luego tendríamos que decir pues qué ángulo tienen entre ellos, esos vectores normales. Entonces, si yo les pongo un ejercicio y les digo determinar si los planos son paralelos o perpendiculares. Entonces, paralelos ya sabemos qué significa. Perpendiculares es que el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. O sea, cuando yo hago esto, aquí me da 90 grados, ¿cierto? Para esos vectores normales. Eso significa perpendiculares. Entonces, determinar si los planos son. Entonces, cuando nosotros escribimos esto así, esta es la descripción o como uno escribe paralelismo. Cuando uno escribe este simbolito, uno está hablando de perpendicularidad o ortogonalidad. Pero como es perpendicular, es como cuando hablamos de dos vectores, ¿es perpendicularidad o ninguno? Entonces, les voy a dar dos planos. Este plano y este otro plano. Y entonces la idea es que ustedes vean si son paralelos, si son perpendiculares o ninguno de los dos. Un minutico para resolver ese ejercicio.
Listo, muchachos. ¿Cómo les dio? Me van escribiendo en el chat. Si les dio perpendicular, les dio paralelo. ¿Cómo les dio? O no les dio ninguno. Por ahí a Jorge dice que le dio paralelo, a Eliana también. ¿Qué pasa a los demás? Les doy un minutico más para que terminen. Para los que ya terminaron, muchachos, por favor, van llenando la asistencia. Recuerden darle a la parte de vectorial. Entonces, mientras acabamos aquí, por favor, van llenando la asistencia. Paralelos también le dio a Cris Ángela, a Nicole, a Joan, a Eliana, a Jorge, a Joan. Super, muchachos. Esperemos un momentico los compañeros, vayan llenando la asistencia, me van diciendo, sí, ya la llené por el chat también, la asistencia, para que quedemos listos de una vez con eso. Acabamos aquí, les explico la idea de la recta, es prácticamente lo mismo que tenemos acá, pero pues con su ecuación de la recta, ¿cierto? O sea, la idea es la misma, pero con rectas. Y les empiezo pues a explicar esa parte de curvas paramétricas y las funciones de vectoriales que son como un poquito complicaditas para que terminemos el día de hoy. Entonces, muchachos, llenan el formulario, me van diciendo, ya lo llené por el chat. Los que van acabando el ejercicio me van diciendo cómo les dio. Si no les dio, no hay problema, ya lo vamos a solucionar. Bueno. Un minutico más para que acaben de llenar el formulario y para que acaben pues el ejercicio y lo solucionamos. Listo, muchachos. Bueno, entonces solucionemos ese ejercicio. Miremos a ver, entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí en este ejercicio? Tenemos que recordar que si a mí me dan este tipo de ecuaciones, yo de aquí de una vez sé cuál es el vector normal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos la ecuación del plano, la ecuación del plano tiene esta forma. P producto punto el vector normal, ¿cierto? Y si yo sé que ese P es X, Y, Z, y si yo hago el producto punto con el vector normal y esto me va a dar un numerito, cuando yo haga ese producto punto, pues X, Y, Z, producto punto con algún A, B, C, y esto me va a dar un D. Entonces aquí me está dando 1. En este caso, ¿cierto? Si yo hago este producto punto, ¿cuánto me da? Pues AX más BY más CZ igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el A vale 2, el B vale menos 8 y el C vale menos 6. Eso quiere decir que el vector normal, el primer vector normal, el vector normal 1 es 2 menos 8 menos 6. El vector normal 2
es -1, 4 y 3. Con lo cual, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Entonces, tenemos dos opciones. Utilizar la definición del producto punto, que por allá nos decían, el coseno del ángulo entre ellos es igual al producto punto entre N1, producto punto entre los vectores, sobre la norma de los vectores. Norma de N1 y norma de N2. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta con esto. Profe, Sí, es que no estamos viendo, tú estás escribiendo algo. sí. ¿Qué pantalla estoy No se compartiendo? ve. Estamos pues en el enunciado del ejercicio, pero no vemos nada más. ¿No? ¿Cómo así? Y ahora, a ver. Sí, señores, es que yo aquí usualmente estoy viendo qué es lo que ustedes ven, sino que lo tenía tapado con el chat y sí, ustedes están viendo el enunciado y yo copié todo esto y ustedes no lo vieron. Listo, esperen, yo dejo de presentar y vuelvo a presentar. Sí, alcancé a escribir muchas cosas, pero bueno. ¿En qué íbamos? Listo, muchachos. Qué bueno que me dijeron. Aquí siguiendo. Entonces, otra vez, ¿de dónde sacamos el vector normal? Aquí mismo está el que acompaña a la X, el que acompaña a la Y, el que acompaña a la Z. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese producto punto, nos queda de esta manera. Por eso, el primer vector normal es 2 menos 8 menos 6 y el segundo vector normal va a ser -1 con el signo, muchachos, no se les olvide. A veces lo escriben sin el signo, entonces, mucho cuidado que aquí lo escribimos con signo y todo. Entonces, -1, 4, 3. Como aquí no hay numerito, es porque hay un 1 y antes hay un menos, entonces por eso nos da -1. Entonces, el ángulo entre dos vectores, sabemos que lo podemos sacar por esta formulita del coseno, ¿cierto? La formulita que es coseno de teta es igual al producto punto entre N1 y N2 sobre la norma de N1, la magnitud de N1 por la magnitud de N2, ¿cierto? Bueno, primera opción, por este lado. Segunda opción, facilito. Yo sé para que dos vectores sean paralelos, o sea, si yo tengo aquí un vector y aquí tengo otro vector, si son distintos, van a ser paralelos si tienen pues la misma dirección, tienen el mismo sentido, y es como si yo pudiera alargar o achicar ese vector. O sea, si yo lo pusiera aquí encimita, este segundo, si yo lo pongo aquí encimita, como si fuera yo multiplicara ese primero, lo pudiera alargar o achicar. ¿Y cómo nosotros alargamos o achicamos? Multiplicando por un numerito. Entonces, miren que si yo escribo esto, estos dos vectores tienen muchas cosas en común. Miren que los signos están al revés en ellos. Y miren que yo puedo escribir uno como múltiplo del otro. ¿Cómo? Yo puedo escribir el N1. Esto es igual a yo coger el N2 y multiplicarlo por -2. -2 por -1 da 2. -2 por 4 da -8. -2 por 3 da -6. Si yo puedo escribir un vector como tantas veces el siguiente vector, entonces los dos vectores N1 y N2 son paralelos. Y listo. No pueden ser paralelos y perpendiculares al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, van a ser paralelos. Otra opción, sacamos el producto punto entre los dos, sacamos las normas y hacemos coseno a la -1. Va a ser interesante. ¿Cuánto nos da ese producto punto? Miremos a ver. Miremos a ver eso cómo nos da.
Esta sería la forma más fácil, la que les acabo de mostrar. Visualmente yo ya veo que yo puedo escribir uno como múltiplo del otro, entonces ya son paralelos. Segunda opción, utilicemos la formulita. Entonces, ¿qué ángulo nos va a dar? Entonces, si yo hago el producto punto entre N1 y N2, entonces N1, producto punto N2, va a ser 2 por menos 1 más menos 8 por 4 más menos 6 por 3. Entonces esto me va a dar menos 2. Menos 8 por 4 da 32. Menos 6 por 3 da 18. Entonces esto nos va a dar 20, 52, menos 52. Ahora, ¿cuál es la norma de N1? La norma de N1 es sacarle la raíz cuadrada y eleve al cuadrado cada una de esas. 64 más 36. Entonces esto nos va a dar 40, 100 raíz de 104. ¿Cierto, muchachos? 40, 100, 104, listo. 104 no tiene raíz exacta, porque 100 no da 100. Listo, dejémoslo así. La norma de N2 nos va a dar la raíz de 1 más 16 más 9. Entonces esto da la raíz de 26. Y entonces el coseno del ángulo entre ellos va a ser igual a menos 52 sobre raíz de 104 por raíz de 106, de 26. Entonces nos da 104 por 26. Entonces esto me va a dar, el coseno del ángulo me da menos 52 sobre, y la multiplicación entre 104 y 26, ¿cuánto nos va a dar? Entonces 104 por 26, estoy haciendo la calculadora, para que no nos equivoquemos. 104 por 26 nos da 2704. ¿Esto tendrá raíz exacta? Sí. Entonces, esto nos da la raíz de 2704 y la raíz de 2704 tiene raíz exacta y es 52. Eso es lo bueno de tener esos ejercicios organizaditos que dan bonitos, ¿cierto? Por eso es que uno les pone ejercicios que dan chévere. Entonces esto da menos 1. Listo. Entonces, miren que coseno de ese ángulo da menos 1. ¿Coseno de qué nos da menos 1, muchachos? O sea, lo que tengo aquí es coseno de teta nos dio igual a menos 1. ¿Cierto? Entonces yo les pregunto, ¿qué ángulo hace que el coseno me dé menos 1? Muy bien, Laura. Laura por el chat nos dice 180. Muy bien. Cuando yo hago coseno de 180 grados, nos da menos 1. Eso quiere decir, si solamente trabajamos de 0 hasta 360 grados o de 0 a 2pi, quiere decir que ese ángulo era 180 o pi. Eso quiere decir que el ángulo entre esos dos vectores, el ángulo entre el vector n1 y el vector n2 es de 180. Ah, bueno, ¿cómo así? Que el ángulo entre los dos vectores sea de 180, ¿qué quiere decir, muchachos? ¿Qué nos dice que ese ángulo sea de 180? Entonces, digamos, si yo tengo un vector aquí y tengo otro vector y el ángulo es de 180, pues quiere decir que el otro vector está a 180 grados de aquí, ¿cierto? O sea, está justo al otro lado. O sea, está aquí en la misma línea, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que son perpendiculares. Entonces, si el ángulo nos da 180, quiere decir que son perpendiculares. ¿Dudas, inquietudes ahí? Entonces, ¿podríamos solucionarlo más rápido?
aquí, como lo hicimos acá, dándonos cuenta de que yo puedo escribir tantas veces uno del otro. O de esta manera también, es lo mismo, tantas veces, una vez negativa, pues se me voltea el sentido del vector, si le pongo un menos, ¿cierto? Es la misma idea. Bueno, muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta ahí, muchachos? Sí, paralelos, ¿yo qué dije? ¿Yo dije perpendiculares? Laura, cuéntanos. Sí, qué pena, muchachos, paralelos. Sí, sí, tengo el perpendicular en la cabeza. Paralelos, muchachos, qué pena con ustedes. Si les dije perpendiculares, ¿cierto? Uno piensa una cosa y dice otra, pero bueno. Cuando es un número de veces el otro vector, significa que son paralelos. Perpendiculares significa que hay 90 grados entre ellos. Como nos dio 180 grados, significa que son paralelos. Paralelos. O sea, yo puedo escribir este verdecito aquí y se vería un poquito más el paralelo. Es el mismo vector, recuerden que uno lo puede poner en cualquier lado del plano o del espacio. Súper bien, Laura, concentrada, se nota. Paralelo. Listo, muchachos, entonces. En un segundito vamos a ver rectas. Entonces, como ya sabemos, las rectas, facilito cuando nosotros trabajábamos en diferencial, las rectas tenían esta forma, y igual a la pendiente por x más el intercepto con el eje y, ¿cierto? Más algún otro numerito. Esta es la razón de cambio de la recta, ¿cierto? La que nos dice como el ángulo o qué tanto está ahí. Pero si nosotros ya estamos en el espacio, esta no tiene mucho sentido, porque nosotros tendríamos que dar una ecuación que también tenga el eje Z, porque no todas las rectas pasan por el plano XY en 3 dimensiones, pasa por todo el espacio, todas las rectas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escribir las rectas en el espacio? Bueno, entonces, si yo tengo una recta y yo tengo un punto que está sobre esa recta, yo conozco un punto de esa recta y yo quiero conocer todos los puntos, todos los puntos que hay sobre esta recta, los voy a llamar P sub 0. Entonces yo quiero conocer el P, el punto P, o sea, el punto X, Y, Z, todos los puntos de esa recta. Entonces, ¿cómo vamos a conocer los puntos de esa recta? Entonces, esta recta está en alguna parte en el plano cartesiano, en el espacio, ¿cierto? Esa es esa recta en el espacio. Entonces, miren que en realidad P sub 0, ese punto que está sobre esa recta es un vector. Miren que es la misma idea con el plano. Y el P es otro vector, ¿cierto? Y los vectores vienen dados desde el origen, cuando yo los escribo así. Entonces, si yo quiero saber cómo son todos esos puntos X, Y, Z de esa recta, lo que uno debe de hacer es encontrar un vectorcito que sea paralelo a esa recta. Bueno, fácil. Yo puedo encontrar este vector entre el punto que yo conozco que está en esa recta y todos los puntos de la recta, yo siempre puedo hacer un vector. Este vector V es paralelo. O sea, ¿por qué encontramos un vector paralelo? Fácil. El vector paralelo solo nos va a decir la inclinación de la recta. ¿Para qué lado? ¿Cómo es la forma de esa recta? Miren que pasa justo por ahí. Para eso es este vector. Este vector se llama vector director. ¿Listo? Entonces, el vector nos dirige para dónde va la recta. ¿Cómo la podemos sacar? Así yo tengo un punto de la recta y quiero encontrar todos los otros, pues cojo otro, se hace este y listo. Solo necesitamos eso, un punto y ese vector, no más. Que el vector lo tengo por aquí, me lo dieron que es que necesito en esta dirección y listo.
Ese vectorcito nos da la dirección para dónde va la recta. ¿Cómo se llama ese vector si yo estoy trabajando con esto? Ah, pues la recta P menos P0, la resta entre P y P0 sería ese vector. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la recta? Entonces, miren que cuando yo hago la resta entre P y P0, esto siempre, siempre, siempre para todos los puntos que va a ser. Entonces, si yo cojo un punto distinto, si yo cojo este puntico de acá, este chiquitico de aquí, miren que yo también puedo hacer esta distancia. Ah, que yo cojo otro, que cojo este otro puntico de aquí. También voy a poder hacer otro vector. Y miren que todos estos vectores son paralelos a ese vector. O sea, en realidad son multiplicar un número, puede ser positivo o negativo, para que de más grande se alargue o se achique ese vector rojito. Ese vector rojito se va a alargar o achicar. Entonces, la resta entre un punto de esa recta, un punto que yo conozco P sub 0, y cualquier otro punto de la recta, va a ser lo mismo que la multiplicación de algún numerito por ese vector. O sea, alargamos o achicamos ese vector con este T. Este T es el que alarga o achica el vector. Entonces, en esta nueva recta, miren que en el plano nosotros utilizábamos esta. Ese vector es el que nos da esa razón de cambio, la que era la pendiente antes. Entonces, ¿cuál va a ser esa ecuación? Esta es la ecuación vectorial de la recta. Y listo, vean, facilito. Ecuación vectorial de la recta. ¿Cómo la sacamos? Simplemente de esta idea. No más. Ah, bueno. Pero nosotros sabemos que en realidad esta resta, ¿qué es? En realidad, nosotros podríamos despejarlo. ¿Por qué? Pues porque esto es una resta de vectores. Entonces yo sé que P va a ser igual. Tengo esto restando, pasa al otro lado a sumar a P sub 0 más TV. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que X, Y, Z, todo este P, recuerden que son todos los puntos del plano. Todo, del plano no, de la recta. Todos los puntos de esa recta se escriben de esta forma. X0, Y0, Z0, más T veces lo que valga ese vector. Ese vector que es importante lo ponemos como ABC. Entonces, si nosotros solucionamos esto nos da X, Y, Z es igual a... ¿Cómo se suman los vectores? Los vectores se suman componente a componente. Entonces, esto va a ser X0 más T por A, coma, Y0 más T por B, coma, Z0 más T por C. ¿Por qué? Porque cuando multiplico un numerito, se multiplica por cada una de las componentes. Y luego sumamos componente a componente. ¿Dos vectores son iguales sí o sí? ¿Cuándo dos vectores son iguales, muchachos? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir cuándo dos vectores son iguales, muchachos? Cuando son iguales componente a componente. Muy bien, Joan. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Esta primera componente va a ser igual a esta primera componente. Esta segunda componente va a ser igual a esta segunda componente. Esta tercera componente va a ser igual a esta tercera componente. Y así de simple sacamos las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, X va a ser igual a X0. Esperen, yo primero vuelvo y copio esto para que tenga sentido. Lo vamos a copiar acá. Entonces, ¿qué tenemos? ¿El verde es igual al verde? Bueno, X es igual a X0 más, usualmente ponen primero el numerito y luego la T. Entonces, miren, este es un numerito. Este es un numerito. El único que está variando aquí es la T. Listo. Lo mismo en los otros, porque conocemos el vector director, conocemos el punto P sub 0 del plano. Lo mismo aquí, el amarillo es igual al amarillo, Y sub 0 más B por T.
Z es igual a Z0 más C por T. Miren que la T tiene como que la hago redondeadita abajo para que no se confunda con un más. Entonces, todos estos son números. La T es la que cambia. Cuando nosotros hablamos de paramétricas, ecuaciones paramétricas, cuando nosotros hablamos de esta palabra paramétrica, lo que estamos diciendo es, yo estoy cogiendo una variable, esta variable que se llama X, y la estoy volviendo una función. O sea, esa variable la voy a cambiar según otra variable. Entonces me van a dar valores según esta variable. La T es una variable. Listo, entonces, como la T es la que cambia, es el numerito que cambia, que para todos me va a dar todos esos infinitos vectorcitos encima de esa recta, todos estos infinitos vectores encima de esta recta, porque alargamos y achicamos ese vector rojo. Entonces, miren que yo puedo despejar la T de aquí. Entonces esto me va a dar X menos X0 sobre A. De aquí me va a dar Y menos Y0 sobre B. Y de aquí me va a dar Z menos Z0 sobre C. Esto de aquí se llaman ecuación paramétrica también. Entonces tenemos las mismas ecuaciones, miren que sale de lo mismo, sale de aquí, todo sale de esta primerita de la ecuación vectorial de la recta. Entonces, ¿qué es una ecuación paramétrica? ¿Qué es un parámetro? Simplemente si yo tengo un vector X, Y y Z, lo que yo estoy dándole es a cada una de estas las estoy convirtiendo en una función con valor de t, en una función que cambia según t, en una función que cambia según t. Esa es la idea de cuando nosotros hablamos de paramétrico. Simplemente cambia según otra variable. Y entonces, como ya se nos acabó el tiempo, muchachos, para la próxima vemos bien las ecuaciones paramétricas para que nos quede bien entendido cómo son esas funciones de valores vectoriales. Tiene mucho que ver con las ecuaciones paramétricas, por eso es que siempre es un poquito más complicado. ¿Dudas, inquietudes ahí, muchachos? Profe, Dime. ¿cómo se podría sacar, digamos, la pendiente de una recta en R3 también? La pendiente tú la puedes sacar en 2 dimensiones. Pero en 3 dimensiones, la pendiente, mira que la pendiente por definición es como la razón de cambio. Es como tanto o qué tanta inclinación o qué tanto cambio tiene esa recta. En este caso, esa razón de cambio sería el vector V. Porque el vector V es el que nos está dando esa dirección. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo es que cambia esa recta? El vector V es el que nos dice, vea, la dirección, el ángulo que tiene es este. ¿Sí? Entonces, SV sería como la pendiente, pero no es una pendiente, no es un numerito, es un vector, porque ya estamos en 3 dimensiones. Digamos, pero sí se podría, digamos, calcular de pronto respecto a un eje así, un eje determinado. No te sabría decir si pudiéramos calcular exactamente esa M respecto a un eje. O sea, tú puedes decir, este vector tiene esta dirección, con respecto a este tiene este ángulo, ¿cierto? Que es como la idea también de la pendiente. De este vector se sacan esas cosas, porque es la dirección, pero no te va a dar un número. O sea, no vas a tener una M para escribirlo de esta manera. Por eso las rectas en R3 no se escriben así, se escriben así. Porque hay 3 variables ya. ¿Qué pasa? Si digamos la Z vale 0, tú te quedas con una función en 2 variables. Si tuvieras una
Una función no. Una paramétrica en 2 variables. Tendrías una recta en el plano. O sea, si tú estás así y la z vale 0, en realidad estamos trabajando aquí en el plano XY. Aquí sí te podría dar esa m. Tú llegas y haces la ecuación paramétrica y cambias el t aquí, utilizas estas dos y encuentras esa pendiente. Pero la pendiente, como nosotros la conocemos, pendiente, que es un numerito, solo se saca en 2 dimensiones. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Por ahí Natalia nos dice, los videos están en la carpeta del Drive que les compartieron. ¿Cierto, Gabriel? Así es, María del Rosario. Está en la carpeta de Drive. Habría que subir esa otra grabación. ¿Listo? Claro, yo la subo, pero ahí están, muchachos. Si alguien no le han compartido, pues por favor comunicarse con ellos, con la dirección académica, ellos se la comparten. Sí, así es. Recuerden que, por ejemplo, en el correo que les llegó ayer, para la invitación a la sesión de hoy, el recordatorio, hay un link abajo, ¿sí? Donde está la carpeta Drive, ¿listo? Para que lo revisen y puedan revisar las grabaciones, ¿listo? María del Rosario, muchísimas gracias, por supuesto, a ti, a todos por su asistencia y su participación. Recuerden diligenciar el formulario de asistencia de pronto a aquellos que todavía no lo han hecho. Muchísimas gracias y esperamos que estén muy bien. Ahí les vuelvo a mandar el formulario, muchachos, por si alguien no lo ha llenado al chat. Y recuerden que hay otros grupos de estudio autónomo a los que pueden participar de la dirección académica. Este espacio pues lo está brindando la dirección académica. Nosotros tutores somos trabajadores aquí que les ayudamos y obviamente pues estamos muy interesados en que ustedes aprendan. Entonces, listo, muchachos. Dejamos ahí, que les vaya muy bien. Hay grupos de estudio autónomo también en programación para los que están interesados, revisen. La dirección académica está constantemente pues mandando esa información para que todos ustedes pues tengan estos espacios de formación que les ayudan mucho, ¿cierto? Listo, muchachos, chao, chao, chao. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Hasta luego, hasta luego. Gracias, María. Voy a finalizar la sesión. Dale.